La lluvia caía con fuerza sobre Los Ángeles, un torrente interminable que empapaba las calles y convertía la ciudad en un mar de luces reflejadas en charcos oscuros. Desde la ventana de su lujosa mansión, Ethan Hathorne observaba la tormenta, su corazón pesado por la tristeza y la soledad que lo envolvían como una gruesa niebla. La casa, una vez llena de risas y calidez, ahora se sentía vacía, resonando con ecos de recuerdos que se negaban a desvanecerse. La ausencia de su esposa, Clara, era una herida abierta que nunca sanaría del todo, un dolor constante que lo acompañaba cada día desde su trágica partida. Ethan se pasó una mano por el cabello despeinado, recordando su risa contagiosa y la forma en que iluminaba cada rincón de su vida. Las decoraciones navideñas que habían adornado la casa un mes atrás ahora parecían un cruel recordatorio de lo que había perdido. La Navidad, una época de alegría y unión, se había convertido en un símbolo de su soledad. Sus hijas trillizas, Mia, Ava y Zoe, habían intentado mantener el espíritu festivo, pero su tristeza se filtraba en cada rincón. Ethan se sentía impotente ante su dolor, incapaz de ofrecerles la felicidad que tanto merecían. Mientras la lluvia caía, su mente divagaba hacia el pasado, a momentos en los que la vida era más simple y llena de amor. Se acordaba de cómo Clara organizaba las celebraciones navideñas, su entusiasmo contagioso que hacía que todo cobrara vida. Las risas de las niñas resonaban en la casa, y el aroma de galletas recién horneadas llenaba el aire. Ahora, todo eso era solo un eco, un susurro de lo que había sido. Ethan cerró los ojos, intentando bloquear los recuerdos que lo ahogaban, pero la imagen de su esposa seguía ahí, viva en su memoria. En las calles, Emily se refugiaba de la lluvia bajo un pequeño alero, sintiendo como el agua gélida empapaba sus ropas y su espíritu. La noche de Navidad, una celebración que debería ser de alegría, se sentía como una carga pesada en sus hombros. La vida la había llevado por un camino oscuro, uno lleno de decisiones erradas y oportunidades perdidas. Desde que había perdido su trabajo y enfrentado problemas financieros, todo había ido de mal en peor. Cada día era una lucha por encontrar un motivo para seguir adelante, y esa noche, la tormenta parecía reflejar su propio caos interno. Emily miraba a su alrededor, viendo a la gente pasar, ajena a su dolor. La soledad la envolvía como una manta pesada, y por un momento, deseó ser parte del bullicio que la rodeaba. Pero la realidad era que no tenía a nadie con quien compartir su vida, y esa noche, el frío calaba hondo en su corazón. La lluvia seguía cayendo, y ella sabía que no podía quedarse ahí por mucho tiempo. Necesitaba un refugio, no solo del agua, sino también de la soledad que la atormentaba. Mientras tanto, Ethan sintió un impulso inexplicable que lo llevó a salir de su mansión. La tormenta lo había mantenido recluido, pero algo en su interior le decía que debía buscar un cambio, un nuevo propósito. Se abrigó con un abrigo oscuro y salió a la noche. Al caminar por las calles solitarias, vio a una mujer bajo un alero, empapada y temblando. Se acercó a ella, y al mirarla, su corazón se detuvo por un instante. La similitud era asombrosa, su rostro, sus ojos, incluso la forma en que su cabello caía en ondas suaves. Era como ver un reflejo distorsionado de Clara, y eso lo impactó más de lo que hubiera imaginado. ¿Estás bien?, preguntó Ethan, su voz grave resonando en la oscuridad. Emily lo miró, sus ojos llenos de sorpresa y desconfianza. Era un hombre que parecía estar fuera de lugar en esa noche tormentosa, con su abrigo caro y su expresión de preocupación. Ella no sabía si confiar en él, pero algo en su mirada la hizo sentir que había más en él de lo que aparentaba. Solo, estoy buscando un lugar para refugiarme, respondió Emily, su voz temblando, no solo por el frío, sino también por la vulnerabilidad que sentía al estar expuesta ante un extraño. Ethan sentía que debía ayudarla, y en su mente, una idea inusual comenzó a formarse. A medida que la miraba, su corazón anhelante se llenó de una extraña mezcla de compasión y nostalgia. ¿Te gustaría venir a mi casa?, preguntó, sintiéndose un poco extraño por la propuesta. Tengo 3 hijas que podrían usar un poco de compañía esta noche. Podría ser una madre temporal por una noche. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas demasiado. Emily lo miró con incredulidad, sintiéndose atrapada entre la necesidad de un refugio y la extrañeza de la propuesta.
¿Qué quieres decir con madre temporal?, inquirió, su curiosidad superando su desconfianza. Ethan se aclaró la garganta, sintiendo que había cruzado una línea que no podía retroceder. Mis hijas están tristes por la pérdida de su madre. Esta noche, tal vez puedas ayudarlas a sentirse menos solas, y a cambio, te ofrezco un lugar para pasar la noche. Emily se sintió dividida. La oferta era tentadora, pero también inquietante. Sin embargo, el frío la calaba hasta los huesos, y la idea de pasar la noche sola en la calle no era una opción. Además, había algo en la forma en que él la miraba, una mezcla de desesperación y esperanza que resonaba en su propio corazón. Finalmente, asintió, sintiendo que tal vez, solo tal vez, esta extraña noche podría ofrecerles a ambos algo de consuelo. Está bien, dijo, su voz apenas un susurro. Ethan sonrió, aliviado y emocionado al mismo tiempo. Vamos, mi casa no está lejos. Mientras caminaban juntos bajo la lluvia, los truenos resonaban en la distancia, como si el universo estuviera presenciando el nacimiento de una conexión inesperada. Sin saberlo, ambos estaban a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría sus vidas para siempre, una noche que prometía abrir viejas heridas y revelar secretos familiares que habían permanecido ocultos por demasiado tiempo. La mansión de Ethan Hathorne era un refugio de lujo y soledad, cuyas paredes guardaban ecos de risas pasadas y susurros de tristeza. En esa tormentosa noche de Navidad, la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales, creando un ambiente melancólico que contrastaba con la calidez de las luces navideñas que parpadeaban en el interior. Las trillizas, Emma, Mia y Lily, corrían emocionadas por el vestíbulo, con trajes de fiesta que brillaban bajo la luz tenue. Su risa inocente llenaba el aire, ajena a la tensión que se había instalado en el corazón de su padre. Cuando Emily entró, el bullicio infantil la envolvió como una manta cálida. Las niñas la miraron con curiosidad, sus ojos brillando con la esperanza de que esta mujer pudiera llenar, aunque fuera por un momento, el vacío que había dejado su madre. Ethan, observando desde la distancia, sintió una punzada en el pecho. La figura de Emily, con su cabello castaño claro y su sonrisa tímida, evocaba recuerdos que preferiría olvidar. Sin embargo, había algo en su presencia que lo atrajo, como si su propia tristeza resonara con la de ella. Hola. Soy Emma, dijo una de las trillizas, dando un paso al frente. ¿Eres la nueva mamá? Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa pregunta la tomó por sorpresa, pero antes de que pudiera responder, Mia y Lily se unieron a su hermana, rodeándola con sus sonrisas brillantes. Ven. Vamos a jugar, exclamó Mia, tomando la mano de Emily y arrastrándola hacia la sala de estar, donde un gran árbol de Navidad adornado se alzaba majestuosamente. Las bolas de colores y las luces titilantes parecían bailar en un ritmo festivo que, en un momento, hizo que las preocupaciones de Emily se desvanecieran. Ethan las observó con un torbellino de emociones. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que las niñas interactuaban con Emily. Era un recuerdo de lo que una vez había tenido, una familia unida, llena de amor y risas. Pero una sombra se cernía sobre su corazón. ¿Era correcto que las niñas se encariñaran con ella? ¿Era justo para Emily? Las preguntas lo atormentaban mientras su mirada se perdía en la escena que se desarrollaba frente a él. La noche avanzó, y las trillizas mostraron a Emily los adornos que habían hecho en la escuela, cada uno con una historia que contar. La risa y la emoción llenaron la habitación mientras compartían galletas de jengibre y chocolate caliente. En medio de todo, Ethan se sintió atrapado, dividida entre la necesidad de proteger a sus hijas y la extraña conexión que comenzaba a surgir con Emily. Más tarde, cuando las niñas se retiraron a sus habitaciones, cansadas pero felices, Ethan y Emily se encontraron solos en la sala de estar. La atmósfera cambió, la calidez de la alegría infantil comenzó a desvanecerse, dejando a descubierto una tensión palpable entre ellos. Se sentaron uno frente al otro, la luz del fuego parpadeando suavemente, iluminando sus rostros con sombras danzantes. Gracias por esta noche, dijo Ethan, rompiendo el silencio. Ellas han estado pasando por un momento difícil, y tú has hecho que se sientan mejor. Emily sonrió, pero en sus ojos había un destello de tristeza. No hice nada especial.
Solo intenté ser amable. Eso es más de lo que han tenido en mucho tiempo, respondió Isen, su voz profunda y reflexiva. Desde que perdí a su madre, todo ha sido un caos. La Navidad solía ser un tiempo de alegría para nosotros, pero ahora solo es un recordatorio de lo que perdimos. Las palabras de Isen resonaron en Amelie. Ella, también, conocía la pérdida. La soledad había sido su compañera constante desde que su madre había desaparecido de su vida. Sin embargo, nunca había abierto su corazón a nadie sobre ese dolor. Lo siento, murmuró, mirando hacia el fuego. Yo también he perdido a alguien. Isen la observó con curiosidad, notando la fragilidad en su voz. ¿Quién?, preguntó suavemente. Mi madre, dijo Amelie, su voz apenas un susurro. Fue hace algunos años. Fue repentino y doloroso. Desde entonces, he estado perdida. La vulnerabilidad en sus palabras hizo que Isen se sintiera más conectado a ella. Es difícil, ¿no? Sentirse así. Como si tu vida hubiera sido robada y no supieras cómo recuperarla. Exactamente, respondió Amelie, sintiéndose inexplicablemente en confianza. A veces pienso que estoy atrapada en una niebla, sin saber cómo salir. Y en noches como esta, la soledad se siente más pesada. Un silencio envolvió la habitación, lleno de una comprensión tácita. Isen sintió el impulso de acercarse, de romper las barreras que los mantenían distantes. Quizás podríamos encontrar una manera de salir de esa niebla juntos, sugirió, sus ojos fijos en los de ella. No sé qué nos espera, pero tal vez no tenemos que enfrentar esto solos. Amelie sintió un escalofrío en su interior. La propuesta de Isen era tentadora, pero también aterradora. ¿Podría realmente confiar en él? ¿Podría dejar que alguien más entrara en su vida después de haber sido herida tantas veces? Sin embargo, había algo en su mirada que le decía que había una chispa de esperanza en su ofrecimiento. Mientras continuaban conversando, un cambio sutil ocurrió. Ambos comenzaron a compartir historias de sus infancias, de sus sueños y aspiraciones. A medida que las palabras fluían, se dieron cuenta de que, a pesar de sus diferencias, había un hilo común que los unía, el dolor de la pérdida y el anhelo de conexión. De repente, Amelie se sintió atraída hacia la estantería que se encontraba detrás de Isen. Había un marco dorado que brillaba con la luz del fuego, y su instinto la llevó a levantarse y acercarse. Con una mano temblorosa, tomó el marco y lo giró para ver la imagen que contenía. Al instante, su corazón se detuvo. La mujer en la fotografía era la viva imagen de su madre. La misma sonrisa, los mismos ojos brillantes. Un escalofrío helado recorrió su espalda mientras miraba la imagen, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que la esposa de Isen se pareciera tanto a su madre? Isen, notando su reacción, se acercó rápidamente. ¿Está bien?, preguntó, alarmado. Amelie tragó saliva, sus manos temblando mientras sostenía la fotografía. ¿Quién es ella?, preguntó, su voz apenas un susurro. Es mi esposa, respondió Isen, una sombra de dolor cruzando su rostro. La perdí hace 2 años. Se llamaba Sarah. Sarah, murmuró Amelie, su mente corriendo a 1000 por hora. La conexión entre ellas se hacía cada vez más profunda, un hilo invisible que unía sus destinos de formas que nunca habrían imaginado. Mientras Isen observaba su reacción, se dio cuenta de que había algo más en juego que una simple coincidencia. La sensación de que sus vidas estaban entrelazadas de alguna manera lo envolvía, y no podía evitar preguntarse si esta noche, bajo la tormenta de Navidad, el destino les estaba ofreciendo una segunda oportunidad. La noche en la mansión Atón se llenó de risas y la luz tenue de la chimenea iluminaba el rostro de Amelie mientras las trillizas, llenas de energía, la rodeaban con curiosidad. A medida que se acomodaban en el amplio sofá de la sala, los ojos brillantes de las niñas reflejaban un anhelo profundo por una figura materna, algo que habían perdido desde la partida de su madre. La atmósfera era cálida y acogedora, pero el corazón de Isen, de pie en la esquina de la habitación, se sentía pesado y confuso. Observaba a Amelie, y cada risa que brotaba de las trillizas lo transportaba a recuerdos que creía haber enterrado. «¿Puedes contarnos una historia, Amelie?»,
preguntó Sofía, la mayor de las trillizas, con un brillo de emoción en sus ojos. La pregunta resonó en la habitación, y Emily, sintiendo el peso de la mirada de Ethan sobre ella, asintió con una sonrisa. Tenía una voz suave, casi melódica, que llenaba el espacio con una calidez que resonaba con las pequeñas. Claro, ¿qué tipo de historia les gustaría escuchar, una de princesas o de aventuras? Emily se acomodó en el sofá, sintiendo la conexión que comenzaba a forjarse con las niñas. Las trillizas, en un unísono casi mágico, exclamaron, aventuras. Y así, mientras las llamas danzaban en la chimenea, Emily comenzó a narrar la historia de una valiente guerrera en un reino lejano que había enfrentado dragones y monstruos, todo en la búsqueda de un tesoro perdido. Las niñas escuchaban con atención, y a cada giro de la trama, sus ojos se abrían con asombro. Emily notó cómo, poco a poco, sus defensas se desarmaban, como el amor y la alegría de las niñas comenzaban a llenar los vacíos de su propio corazón. En aquel momento, se sentía como en casa. Mientras tanto, Ethan se encontraba en una batalla interna. La imagen de su difunta esposa, Clara, se entrelazaba con la de Emily. Su parecido era inquietante, y aunque sabía que no podía proyectar en ella el dolor de su pasado, cada risa de las niñas, cada sonrisa de Emily, nos acercaba a una verdad que temía aceptar. Observaba cómo, en cada gesto, Emily parecía encajar en la vida de sus hijas, como si siempre hubiera estado destinada a estar allí. La calidez que emanaba de ella provocaba un fuego en su pecho que no podía ignorar. En un momento de la historia, cuando la guerrera había derrotado al dragón, las trillizas estallaron en aplausos, y Emily, llena de entusiasmo, se unió a su celebración. Ethan no pudo evitar sonreír al ver la alegría en los rostros de sus hijas. Era un espectáculo que había anhelado ver desde la muerte de Clara. Sin embargo, la alegría se mezclaba con una sombra de tristeza al recordar que su esposa nunca podría haber estado allí para compartir esos momentos. Cuando la historia llegó a su fin, las trillizas pidieron más, pero Emily, sintiendo la fatiga de la noche, sugirió un descanso. ¿Qué tal si hacemos una pausa y vamos a la cocina por un poco de chocolate caliente? La idea fue recibida con vítores entusiastas, y las niñas se levantaron de un salto, corriendo hacia la cocina mientras Ethan la seguía, aún con la mente llena de pensamientos contradictorios. En la cocina, el aroma a chocolate se mezclaba con el del pino del árbol de Navidad, y las luces parpadeantes creaban un ambiente casi mágico. Emily comenzó a preparar los ingredientes, y las trillizas, en un frenesí de emoción, intentaban ayudarla, aunque la mayoría de sus esfuerzos terminaban en risas y un poco de desorden. Ethan se apoyó contra la encimera, observando cómo Emily se movía con gracia entre los utensilios de cocina, y sintió una atracción creciente hacia ella. La manera en que se agachaba para hablar con las niñas, su risa contagiosa, y la forma en que sus ojos brillaban al verlas felices lo cautivaban. ¿Quieres ayudarme, Ethan?, preguntó Emily de repente, sin darse cuenta de que había estado observándole en silencio. Sorprendido, se acercó a ella, y por un momento, sus manos se rozaron al alcanzar el mismo tazón. La electricidad en el aire fue palpable, y ambos se miraron fijamente, el tiempo pareciendo detenerse por un instante. «Claro, ¿qué puedo hacer?», respondió él, tratando de romper la tensión que había surgido entre ellos. Emily le entregó una batidora y, mientras trabajaban juntos, comenzaron a charlar sobre cosas triviales, la decoración navideña, las tradiciones familiares y, poco a poco, el ambiente se tornó más ligero. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que había algo más profundo que los unía. Mientras la mezcla de chocolate burbujeaba suavemente, Emily decidió compartir con Ethan algo más personal. «Sabes, he perdido a alguien muy querido también», dijo con un tono reflexivo. Ethan la miró, intrigado por la vulnerabilidad en su voz. «Mi hermano, fue un accidente. Era todo para mí, y desde entonces me ha costado encontrar mi camino». Las palabras de Emily eran un eco de su propia pérdida, y Ethan sintió que una conexión más fuerte se formaba entre ellos. «Lo siento mucho», respondió, su voz llena de sinceridad. Perder a alguien es una carga que nunca se desvanece del todo, ¿verdad? Emily asintió, su mirada perdida en el vapor que emanaba del chocolate caliente.
Sí, a veces, siento que nunca volveré a ser la misma. Pero en esta noche, con ustedes, ha sido diferente. Me siento viva de nuevo. Isen, tocado por su honestidad, sintió que sus muros comenzaban a derrumbarse. La noche había traído consigo una oportunidad inesperada para sanar, y en la atmósfera navideña, entre risas y recuerdos compartidos, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, podría abrir su corazón nuevamente. Quizás esto sea lo que necesitábamos, los dos, dijo Isen, su voz un susurro. Tal vez no solo para nuestras hijas, sino también para nosotros. Emily lo miró, con una expresión que mezclaba sorpresa y esperanza. En ese momento, ambos comprendieron que su dolor compartido podría ser el comienzo de algo nuevo, algo que les daría la fuerza para seguir adelante. La tormenta azotaba con fuerza la mansión de Isen, el sonido de los truenos resonaba en cada rincón, como si el cielo mismo se lamentara por las pérdidas que había sufrido el hombre. Mientras tanto, en la habitación de las trillizas, la risa y los juegos habían dado paso a una atmósfera de inquietud. Una de las niñas, Choe, había empezado a quejarse de un leve malestar. Al principio, fue solo un leve dolor de estómago, pero a medida que la noche avanzaba, la preocupación comenzó a teñir la alegría que había llenado la casa. Emily, que hasta ese momento había estado disfrutando de la calidez de la compañía de las niñas, sintió un escalofrío al notar la palidez de Choe. La pequeña, que había estado tan llena de energía y risas, ahora se encogía en el sofá, abrazando una manta con sus manitas temblorosas. El instinto maternal que había despertado en ella desde su llegada a la mansión se activó de inmediato. Sin pensarlo dos veces, se acercó a Choe, arrodillándose a su lado. ¿Cómo te sientes, Choe?, preguntó Emily, con la voz suave y cálida que había usado para tranquilizar a las trillizas desde su llegada. Choe la miró con ojos grandes y un brillo de miedo que rompió el corazón de Emily. Me duele un poco la pancita, respondió la niña con voz entrecortada, mientras las lágrimas comenzaban a asomarse en sus ojos. Emily sintió una punzada de preocupación. Sin dejar que el pánico la dominara, se levantó rápidamente, buscando a Isen. Lo encontró en la cocina, preparándose un café. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, contrastando con la tensión que se sentía en la casa. Isen, creo que Choe no se siente bien, dijo Emily, tratando de mantener la calma en su voz, aunque su corazón latía con fuerza. Isen dejó caer la cuchara que sostenía y se giró hacia ella, su expresión se tornó seria al instante. ¿Qué le pasa?, preguntó, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Dijo que le duele la pancita, respondió Emily, con un tono que revelaba su creciente ansiedad. Sin perder tiempo, Isen se acercó a la sala donde las trillizas jugaban. Choe estaba recostada en el sofá, su rostro pálido y sus ojos cerrados. Las otras dos, Emma y Mia, la miraban con inquietud, sin comprender completamente lo que sucedía. Choe, cariño, ¿me puedes escuchar?, preguntó Isen, arrodillándose junto a ella. La niña abrió los ojos lentamente. Papá, me duele, murmuró, su voz apenas un susurro. Isen sintió un nudo en el estómago, el miedo a perder a una de sus hijas se apoderó de él. Emily, observando la escena, comprendió que debía actuar. Isen, ¿tienes un termómetro?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Él asintió, aún con la mirada fija en Choe. En la cocina, hay uno en el cajón de la mesa, respondió, mientras se levantaba rápidamente para buscarlo. Mientras Ethan se alejaba, Emily se sentó en el sofá junto a Choe, tomando su pequeña mano entre las suyas. Choe, ¿quieres que te cuente una historia mientras esperamos a papá?, le preguntó, intentando distraerla. La niña asintió débilmente, y Emily comenzó a relatarle una historia inventada sobre una niña que aventuraba por un bosque encantado. Con cada palabra, observaba cómo los ojos de Choe se cerraban lentamente, como si la historia la transportara a un lugar donde el dolor no existía. Isen regresó pronto, con el termómetro en mano, y se agachó junto a su hija. Con cuidado, colocó el termómetro bajo el brazo de Choe, mientras Emily continuaba hablando, su voz un bálsamo para la inquietud que reinaba en la sala. ¿Cómo te sientes, cariño?,
preguntó Isen, mientras el termómetro hacía su trabajo. Chloe no respondió, su respiración era más tranquila, y eso le dio un respiro a ambos adultos. Después de unos minutos, Isen retiró el termómetro y lo miró, su rostro se tornó grave. «Tiene fiebre», anunció, la preocupación hundiéndose más en su pecho. «¿Qué hacemos?», preguntó Emily, sintiéndose parte del momento, como si su deseo de cuidar a la niña se intensificara. «Voy a buscarle un poco de agua y algún medicamento», dijo Isen, su tono ahora era de determinación. Mientras Isen se apresuraba a la cocina, Emily se quedó con Chloe, acariciando su cabello. En ese instante, algo cambió en ella. La conexión que había sentido con las trillizas se profundizó, y su corazón se llenó de un amor que no había anticipado. Sentía que no solo había venido a la mansión como una madre temporal, sino que se estaba convirtiendo en algo más para estas niñas. Isen regresó rápidamente con un vaso de agua y un jarabe para la fiebre. Con cuidado, ayudó a Chloe a sentarse y le ofreció el agua. «Bebe un poco, y luego tomaremos el medicamento», dijo, su voz suave, el amor y la preocupación entrelazándose en cada palabra. Chloe obedeció, y después de tomar el jarabe, se recostó de nuevo en el sofá. Ahora, con el calor de la fiebre, los tres se sintieron unidos en una especie de burbuja de protección, alejados del mundo exterior y de la tormenta que azotaba la noche. Emily se dio cuenta de que cada pequeño gesto que hacía por las trillizas la llenaba de un propósito que nunca había experimentado antes. Era como si las niñas le devolvieran la vida, aunque ella nunca se atreviera a admitirlo. «¿Estás bien, Emily?», preguntó Isen, al notar la expresión pensativa en su rostro. Ella lo miró, y en sus ojos había una mezcla de emociones. «Sí, solo, me doy cuenta de lo importante que es cuidar de ellas», respondió, apenas consciente de cómo sus palabras revelaban su deseo de estar presente en sus vidas. Isen sonrió levemente, sintiendo cómo ese momento los unía aún más. «Lo es, más de lo que imaginas», dijo, y en su voz había un destello de esperanza. El tiempo pasó mientras las horas nocturnas se deslizaban suavemente. Chloe, con la fiebre empezando a ceder, se quedó dormida en el sofá, mientras Emma y Mia se acurrucaban a su lado, como si se aseguraran de que su hermana estuviera protegida. Emily observaba la escena con ternura, sintiendo que su corazón se expandía con cada latido. Era un momento sencillo, pero lleno de amor y de una conexión que trascendía las palabras. Isen, al ver a las niñas juntas, sintió que un nuevo sentido de familia se estaba formando en su interior. Por un instante, olvidó su dolor y todo lo que había perdido. En lugar de eso, se permitió pensar en lo que podría ganar, en lo que podría significar tener a Emily en sus vidas de manera permanente. Mientras la tormenta continuaba su furia afuera, en el interior de la mansión, la calidez de la nueva familia comenzaba a florecer, y ambos, sin saberlo, estaban a punto de dar un gran paso hacia un futuro que cambiaría sus vidas para siempre. La tormenta se intensificaba en Los Ángeles, y la mansión de Ethan Hathorne se iluminaba con luces tenues que apenas lograban ahogar la oscuridad que se cernía sobre su hogar. En la sala de estar, el ambiente era tenso, una amalgama de preocupación y esperanza. La niña, una de las trillizas, yacía en el sofá, cubierta con una manta, mientras una fiebre incesante la consumía. Emily, quien había llegado esa noche con el propósito de jugar un papel temporal en la vida de las niñas, se había transformado en una figura fundamental en un momento de crisis. Emily se movía con determinación en la habitación, con una mirada que reflejaba tanto la angustia como la resolución. Había tomado la iniciativa de cuidar a la pequeña desde el momento en que notó que su temperatura aumentaba. A pesar de no ser su madre, sentía un profundo instinto protector que la empujaba a hacer todo lo posible para aliviar el sufrimiento de la niña. Se inclinó sobre ella, acariciando suavemente su frente, intentando determinar si la fiebre había disminuido. La inquietud en su pecho crecía con cada segundo que pasaba, y su mente se llenaba de pensamientos sobre lo que podría suceder si no lograban controlarla. Isen observaba desde la esquina de la habitación, su corazón dividido entre la admiración y el temor. La dedicación de Emily a su hija le impresionaba, jamás había visto a alguien tan dispuesto a arriesgarse emocionalmente por el bienestar de otra persona.
La forma en que sus ojos se iluminaban con cada pequeño progreso de la niña, como si cada susurro de esperanza viniera de su interior, lo conmovía profundamente. Sin embargo, su propio dolor y la sombra de su reciente pérdida lo mantenían a una distancia segura, como si cada paso hacia la conexión emocional con Emily lo alejase de la memoria de su difunta esposa. ¿Necesitas ayuda con algo?, preguntó Ethan, rompiendo el silencio que se había apoderado de la sala. Su voz sonó un poco más áspera de lo que pretendía, cargada de una mezcla de inseguridad y anhelo. Emily se volvió hacia él, sus ojos reflejando tanto la preocupación por la niña como una chispa de gratitud. No, estoy bien, respondió ella, aunque las líneas de su frente delataban su ansiedad. Solo necesito un poco más de tiempo. Ella es fuerte, lo sé. Ethan se sintió atraído por la determinación en su voz. Era evidente que en esa mujer había una fuerza que lo desarmaba, que lo hacía reconsiderar las barreras que había levantado a su alrededor. La noche avanzaba, y la atmósfera en la casa se tornó más densa. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas era como un eco de los latidos de su corazón, que retumbaban con la misma intensidad que las tormentas externas. Ethan se acercó a Emily, temiendo que su voz se rompiera al hablar. ¿Quieres que llame a un médico? Tal vez deberíamos. No todavía. Creo que es solo un resfriado. Necesitamos mantenerla caliente y darle algo de líquido, interrumpió Emily, su tono firme pero amable. Había una calidez en su manera de hablar que lo envolvía y lo hacía sentir que todo iba a estar bien, aunque las circunstancias eran adversas. Ethan se sentó en el extremo de la mesa, sus ojos fijos en Emily mientras ella se movía con gracia y confianza en torno a la niña. En ese momento, sintió que había algo más que una simple atracción física. Era como si una conexión más profunda comenzara a formarse entre ellos, un hilo invisible que los unía a través del sufrimiento y la esperanza compartida. Sin embargo, la parte de su corazón que aún pertenecía a su difunta esposa lo detuvo. ¿Era correcto dejar que esa conexión creciera? ¿Era justo para sus hijas? ¿Cómo te sientes al estar aquí?, preguntó Ethan, buscando romper la tensión. Emily lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y vulnerabilidad. No estoy segura. Todo esto es nuevo para mí, dijo, su voz apenas un susurro. Es extraño, porque, aunque no las conozco, siento que las conozco. Es como si estuviera en casa, pero a la vez, es todo tan doloroso. La mención del dolor provocó un movimiento en el pecho de Ethan. Lo sé, respondió, su voz temblando. He estado perdido desde que ella se fue. La sinceridad en sus palabras los envolvió en un silencio que parecía eterno. Emily lo miró a los ojos, y en ese instante, ambos entendieron que compartían algo más que la tristeza de la pérdida. Compartían una lucha por encontrar sentido a la vida que habían perdido. Mi madre solía decir que el amor es una fuerza que nunca desaparece. Puede transformarse, evolucionar, pero nunca se apaga, dijo Emily, sus palabras resonando en el aire. Ethan sintió que su corazón latía un poco más rápido. Nunca había pensado en el amor de esa manera. Su visión estaba tan marcada por la tragedia que había olvidado que el amor podía ser un puente hacia algo nuevo. ¿Y qué pasa si no podemos volver a amar?, preguntó Ethan, la vulnerabilidad en su voz era palpable. ¿Y si este vacío es todo lo que queda? Entonces, tenemos que encontrar una manera de llenar ese vacío juntos, respondió Emily, su voz firme aunque suave. No se trata de reemplazar a nadie. Se trata de recordar y honrar lo que fue mientras permitimos que algo nuevo crezca. Ethan sintió que esas palabras lo atravesaban. Había algo en ellas que resonaba con él, como si estuviera dando permiso a su corazón a abrirse de nuevo, aunque solo un poco. El miedo seguía presente, pero había algo más, la posibilidad de una conexión, de una nueva familia, de una nueva vida. Mientras la niña descansaba, ambos se perdieron en sus pensamientos. La tormenta afuera continuaba su furia, pero dentro de la mansión, había un destello de esperanza. Una conexión que, aunque frágil, comenzaba a formar raíces en medio de la adversidad. Sin darse cuenta, habían comenzado a escribir una nueva historia, una que podría sanar las heridas del pasado y dar paso a un futuro lleno de amor y posibilidades. La noche se alargaba,
y mientras la lluvia caía sin cesar, Ethan y Emily se miraron, y en ese intercambio silencioso, entendieron que el viaje apenas comenzaba. La tormenta seguía azotando Los Ángeles con una fuerza inusitada, como si el cielo mismo estuviera intentando lavar las heridas de un pasado doloroso. En la mansión de Ethan Hathorne, la atmósfera se tornaba pesada, cargada de emociones reprimidas y recuerdos que no podían ser ignorados. Mientras Ethan se encontraba en la sala de estar, observando la lluvia caer a través de las grandes ventanas, un sentimiento de inquietud lo invadía. Las risas y los juegos de sus hijas trillizas resonaban en la casa, pero su mente seguía atrapada en un ciclo de melancolía por la pérdida de su esposa. Emily, por su parte, también se encontraba en una encrucijada emocional. Había llegado a la mansión a regañadientes, impulsada por la desesperación y la necesidad de un cambio en su vida. Sin embargo, ahora sentía que había algo más en juego, algo que la conectaba con la familia que la había acogido. Mientras se movía por la casa, observando las decoraciones navideñas, sus pensamientos se desviaron hacia su madre. La imagen de su madre siempre había estado entrelazada con la de su infancia, pero había un vacío que nunca había podido llenar, el misterio de su pasado. Fue en ese momento, mientras ayudaba a las trillizas a colgar adornos en el árbol de Navidad, que una súbita idea la golpeó. Las similitudes entre su madre y la difunta esposa de Ethan eran innegables. Las fotos familiares que había visto en la mansión reflejaban rasgos que la hacían sentir un escalofrío en la espalda. Se dirigió a la biblioteca, un espacio que había llamado su atención por la cantidad de libros antiguos y el aire de sabiduría que se respiraba. Con la mente agitada, comenzó a buscar entre las páginas de los libros de historia familiar que Ethan había acumulado a lo largo de los años. Las horas pasaron sin que ella se diera cuenta. Su búsqueda la llevó a descubrir documentos antiguos y fotografías de generaciones pasadas. Fue entonces cuando un nombre llamó su atención, el apellido de su madre, que estaba vinculado a la historia de la familia Hathorne. La revelación fue como un rayo que iluminó su mente. ¿Podía ser que su madre y la esposa de Ethan fueran hermanas? La idea era tan absurda como emocionante. Sin embargo, la posibilidad la llenó de un sentido de urgencia. Tenía que confirmar lo que había descubierto. Emily salió de la biblioteca y se dirigió a donde Ethan estaba, sentada en un sillón con una expresión de preocupación. La tensión en el aire era palpable. Él la miró, y en sus ojos había una mezcla de esperanza y desconfianza. Ethan, comenzó ella, su voz temblando ligeramente, necesito hablar contigo sobre algo importante. Él la miró fijamente, y por un momento, ambos se sintieron atrapados en el mismo abismo de emociones. ¿Qué sucede, Emily?, preguntó Ethan, notando la seriedad en su tono. Es sobre nuestras familias, continuó ella, sintiendo que cada palabra pesaba en su lengua. He estado investigando y creo que hay algo que debes saber. Ethan frunció el ceño, claramente intrigado pero también cauteloso. ¿De qué hablas?, inquirió, la tensión aumentando en su voz. Emily respiró hondo antes de continuar. He encontrado documentos que indican que mi madre y tu esposa eran hermanas. Eso significa que somos familia. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, creando un espacio lleno de asombro. Ethan se quedó en silencio, procesando la información. La idea de que ambos compartieran un vínculo sanguíneo era algo que nunca había cruzado su mente. Mientras la revelación se asentaba, los ojos de Ethan se llenaron de lágrimas. Recordó a su difunta esposa, su risa, su amor incondicional. Es posible, murmuró, casi para sí mismo. Siempre pensé que había algo especial en ti, algo que no podía explicar. Emily asintió, el corazón latiendo con fuerza. Esos lazos de sangre no solo nos unen en el dolor, sino también en la esperanza de un nuevo comienzo. La conexión que ambos compartían se había vuelto palpable, como si la tormenta afuera hubiera comenzado a despejarse, dejando un cielo claro y estrellado en su lugar. En medio de su dolor, ambos habían encontrado un rayo de luz que podía guiarlos hacia adelante. Pero la realidad seguía golpeando. La salud de la trilliza seguía siendo una preocupación constante, y ambas almas heridas sabían que su familia necesitaba más que solo consuelo, necesitaban un nuevo hogar, un nuevo propósito.
Fue entonces cuando Isen, con una voz llena de emoción y determinación, hizo una propuesta inesperada. Emily, no quiero que te vayas. No como un reemplazo, sino como parte de nuestra familia. Te necesito aquí, no solo por las niñas, sino también por mí. Quiero que construyamos algo juntos, algo que honre a nuestras familias y a las pérdidas que hemos sufrido. Su declaración resonó en el corazón de Emily, quien sintió que un torrente de emociones la invadía. ¿Te refieres a quedarme aquí, de forma permanente?, preguntó ella, su voz llena de incredulidad. Sí, respondió él, sus ojos fijos en ella con una intensidad que la hizo sentir expuesta y viva al mismo tiempo. No quiero que seas solo una madre temporal por una noche. Quiero que seas parte de nuestras vidas, que seas parte de esta nueva familia. Las palabras de Isen eran como un bálsamo para las heridas de Emily, quien nunca había imaginado que encontraría un lugar al que perteneciera. La tormenta afuera se había calmado, y en su lugar, un silencio sereno envolvió la mansión. Las trillizas, ajenas a todo lo que había ocurrido, entraron en la sala, sus risas llenando el espacio con una alegría contagiosa. Emily se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor que había sufrido, había encontrado un nuevo propósito en la vida. Un propósito que no solo le ofrecía redención, sino también la oportunidad de construir un futuro lleno de amor y esperanza. Mientras miraba a las niñas, sintió que su corazón se expandía. Sí, respondió finalmente, su voz firme y decidida. Quiero quedarme, quiero ser parte de esta familia. Isen sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y borró las sombras de su tristeza. En ese instante, ambos supieron que, a través del milagro de esa noche de Navidad, habían encontrado la redención que tanto anhelaban. La conexión entre ellos se había sellado no solo por la historia compartida, sino también por el amor que empezaba a florecer en sus corazones. Juntos, se enfrentarían a los desafíos del futuro, construyendo un hogar donde el dolor del pasado se transformaría en la fuerza que los uniría para siempre.